Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer del 1 hasta el 15, pero el sermón va a provenir del versículo 5 al 15. ¿Ok? Voy a leer la palabra santa del Señor. Mateo capítulo 10 en la página 1013. 1013. Esa es la página. Muy bien. Mateo 10 del 1 al 15, pero el sermón proviene del 5 al 15. Muy bien. Dice la palabra del Señor así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, el Señor Jesús les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién sea digno en ella, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Amén. Oremos por la ayuda del Señor. Padre Santo, qué gran privilegio de que nuestra fe no esté basada en las opiniones de los hombres, sino en la mismísima palabra de Dios. De allí obtenemos el suministro para nuestra vida cristiana. De ahí sale la sabiduría, de ahí salen los consejos, de ahí salen los mandamientos, los principios que necesitamos para vivir nuestra vida día a día. Y en este bello pasaje encontramos mucha enseñanza para la iglesia de hoy también, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo, en Mateo 10, del 1 al 4, ya llamó y escogió a sus 12 discípulos, que los ha llamado apóstoles. Dijimos varias cosas el domingo pasado. Dijimos que ya los discípulos andaban con Jesús, y ellos necesitaban pasar tiempo con Jesús. Necesitaban aprender de Jesús. Y ahora Él los llama. Dijimos que nadie puede entrar al ministerio hasta que Dios nos llama, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Dijimos también que el número 12 es importante, ¿verdad?, en la historia de la salvación, porque representa las 12 tribus de Israel y representa a todo el pueblo de Israel. Y cuando Jesús llama a estos 12 apóstoles, significa que Jesús le está dando continuidad a la historia de la salvación, pero está haciendo más que eso. Ahora con estos 12 va a formar al nuevo Israel, al Israel de Dios, compuesto de judíos y gentiles. Bueno, ya los ha llamado, y más importante,
les ha dado su autoridad, su poder, su potestad, porque sólo así ellos podían tener éxito en su trabajo apostólico. Y ahora, ¿cómo deben llevar a cabo su trabajo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y lo primero que vamos a ver es el ámbito, la esfera, el lugar, por así decirlo, donde ellos van a desarrollar su ministerio. Y es lo que vemos cuando en el versículo 5 Jesús los envió y les mandó diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Noten, hermanos, lo siguiente, antes de ver a dónde iban a ministrar. Noten que Jesús ya llamó a sus discípulos, pero ahora Él los envía. Jesús es el enviador. Jesús es el que envía a sus discípulos. Y nuevamente, la iglesia, los pastores, los misioneros, nadie de nosotros puede ir si no es enviado por Jesús. En este caso particular, Él envió a sus 12 discípulos. 12 discípulos que en sí mismos no tenían el poder suficiente, pero ya Él los había autorizado, les había dado el poder y ahora con eso los envía. Y en eso radicaba la seguridad de los discípulos, porque no se iban a enfrentar a una misión fácil, pero su consuelo y seguridad residía en que Jesús los había enviado. Lo mismo se aplica para la iglesia de hoy. Dios, a través de su iglesia, nos envía a los pastores, a los misioneros, pero también a la iglesia en general, a cada uno de ustedes. Recuerden, cuando comparten el evangelio, cuando invitan a la gente a venir a la iglesia, es porque Dios nos ha dado su autoridad, su poder, y nos ha enviado como el nuevo Israel. No olvidemos eso, porque cuando nos basamos en nosotros mismos, ¿qué sucede? Nos da miedo, ¿verdad? Nos da temor, nos da pena, nos da vergüenza, muchas cosas. Pero si recordamos que el Señor nos ha llamado, nos ha autorizado y nos ha enviado, entonces, aunque temblorosos, lo vamos a hacer. Jesús envió a los 12 y les mandó, les dio una orden. Noten aquí quién es el que envía, quién es el que da la orden. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene toda autoridad y poder en los cielos y en la tierra, como dice en Mateo 28. Y Él es el Rey que envía a sus discípulos. Le dice que no vayan por el camino de los gentiles ni de los samaritanos. ¿Por qué? No porque Él los excluya de su ministerio. Recuerden que Él ya ministró y sanó al siervo de un centurión romano que era un pagano, era un gentil. Él también fue a la ciudad de los Gadarenos, al otro lado de Israel, donde sanó al endemoniado. ¿Lo recuerdan? Era tierra gentil. Jesús no se estaba oponiendo a ministrar a los gentiles. Pero lo que sí está diciendo a sus discípulos es que en el orden de la historia de la salvación, el evangelio debe llegar primero ¿a quién? A los judíos, porque a través de ellos el Señor forma su iglesia para después ir a los gentiles. Jesús no estaba opuesto a ministrar a los gentiles, ya lo hemos dicho. Y una confirmación más de eso es que en el libro de Hechos leemos que Él escogió a otro apóstol, el apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo. Muy bien. Antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Noten, hermanos, que esta expresión denota la condición espiritual del pueblo de Israel. No denota algún grupo entre el pueblo de Israel, denota a toda la nación de Israel. En ese sentido,
Israel y los gentiles no eran diferentes. Todos estaban en la condición de perdidos. Ya lo ha señalado Jesús en Mateo 9, en el versículo 36, cuando dijo: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desfallecidas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Estaban perdidas. No es que Jesús dijo: voy a enviarles primero a la casa de Israel porque se lo merecen. No, ellos tenían gran necesidad del evangelio. Jesús se compadece de ellos y los envía a ellos. Pero ¿cómo iban ellos ahora a desarrollar su ministerio? Ok, van a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ¿cómo lo deben hacer? Y eso es lo que procede. Dice en el versículo 7: yendo, predicar el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no puede haber ninguna misión verdadera si no se predica el evangelio del reino, de que ha llegado el rey y empieza a establecer su reino en la tierra, de que Jesús es el Mesías, el rey anunciado en el Antiguo Testamento. Él es el hijo de Abraham, pero también el hijo de David, el rey de reyes y señor de señores. No hay verdadero evangelio, no hay verdadera misión, si no hay predicación del verdadero evangelio. Hermanos, Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús también, cuando empezó su predicación, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y ahora también ese va a ser el mismo mensaje ¿de quién? De los apóstoles. Y también ahora ese es el mismo mensaje de la iglesia. El mensaje pues no cambia. Cambia el lugar, como lo estamos viendo. Cambiará la forma, cambiará el lenguaje, las palabras, pero la esencia, el contenido del mensaje es el mismo. La gente está perdida en sus delitos y pecados. Hay un rey salvador, ha llegado, ha establecido su reino. Tienen que arrepentirse y creer en el evangelio para ser salvos. Continuemos rápidamente porque hay mucha información. Versículo 8. ¿Qué más deben hacer en su ministerio? Deben sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Noten, hermanos, que los discípulos van a hacer exactamente lo que Jesús mismo hizo. Porque lo dice allá en Mateo 9, versículo 35, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y luego sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús dio ese poder a los 12 apóstoles y es lo mismo que ellos van a hacer. Entonces, el ministerio de los apóstoles y el ministerio de Jesús no están en oposición, sino en continuidad. Ellos van a extender el evangelio, el ministerio de Cristo. Y eso es lo que la iglesia hace hoy, hermanos. Cuando salimos a evangelizar, cuando la iglesia predica el evangelio, no estamos haciendo otra cosa que darle continuidad y seguir extendiendo el ministerio ¿de quién? De Cristo, nuestro Señor. Pero noten este evangelio. Este evangelio es de gracia de principio a fin. Es un regalo de principio a fin. Se habían ganado la llamada de Jesús. Los apóstoles se habían ganado la autoridad de Jesús. Se habían ganado que Jesús los enviara. Se había ganado que les dio el poder para hacer grandes cosas. No, Jesús dice: de gracia recibieron, den de gracia. Eso quiere decir que el evangelio en su esencia, que gira en torno a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, es un evangelio que es regalado.
es dado. De gracia hemos recibido, demos de gracia también. ¿Debe la iglesia cobrar por un servicio de adoración? No. ¿Debe la iglesia cobrar por un bautizo? No. ¿Debe la iglesia cobrar por un servicio de funeral? No. La iglesia ha recibido todo lo que tiene de la gracia de Dios y debemos también dar de gracia. Esto le da un sentido diferente a nuestros diezmos y ofrendas y ayudas. Todo lo que tenemos, primeramente debemos saber que el dueño de ello es ¿quién? Dios, y Él nos lo ha dado de gracia, nos los ha regalado, y nosotros imitamos a Dios de esa manera cuando damos de gracia. Ese es el evangelio. De modo pues que todo pastor, todo misionero, todo hermano en la iglesia no debe pensar que al hacernos cristianos merecemos que Dios nos bendiga y entonces seremos ricos y entonces solamente recibiremos. No, recibimos, pero también debemos tener un corazón generoso para dar, porque Dios nos da todo. ¿Qué más deben hacer? 9. No se provean de oro ni plata, ni dinero en vuestros cintos, dice. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario, de su sustento. Aquí debemos hacer una aclaración importante. Jesús no está enviando a los 12 discípulos para que se vayan a ministrar permanentemente en otra ciudad y se queden a vivir allí. No, este es un ministerio temporal. Después sí, los enviará para ir a todo el mundo. Entonces, hay personas que leen ese pasaje y dicen, bueno, entonces los pastores no deben recibir ningún salario. No deben tener propiedades ni nada. No, noten aquí. Estos son los 12 que van a ir, no van a llevar a toda su familia, ¿verdad? Van ellos solos, van de 2 en 2. Van a ir a predicar en Galilea y después regresarán, como lo hacen más tarde, al Señor Jesucristo para dar cuentas de su ministerio. ¿Pero qué significa entonces no se provean de oro, plata, ni dinero en sus cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón? Bueno, significa que en la obra de evangelización, en la obra misionera, en la misión de los 12 apóstoles, ellos están llamados a confiar y a depender siempre ¿de quién? De Dios, y en este caso del Señor Jesucristo. No es el dinero lo primordial, no es lo material lo primordial. Lo primordial ya lo tienen. Ya tienen el perdón de sus pecados, tienen el poder y la autoridad de Jesús, tienen el llamado de Jesús y el envío de Jesús. Eso es lo importante, llevar el evangelio de la gracia de Dios. Jesús no les está diciendo que se vayan descalzos cuando dicen no lleven ni calzado. Pues hubiera estado muy difícil, ¿verdad?, que se hubieran ido descalzos. Lo que está diciendo es, no lleven cosas extras con ustedes. Recuerden, ellos van a ir y después regresan a dar cuentas a Jesús. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que antes de confiar en lo material, en el dinero, en las riquezas, debemos confiar en la gracia de Dios, que Él nos va a sustentar siempre. Esa idea, pues, de que los pastores son siervos de Dios y pueden dormir hasta en el suelo. Imagínense que me digan a mí que duerme en el suelo, en el piso. No podría, para empezar, por mi espalda. Esa idea es incorrecta, porque Jesús al final, ¿qué dice? Porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Claro, aquí, por eso es que en nuestra nueva Biblia no se traduce salario, pues porque a ellos no les iban a dar un salario propiamente, les iban a dar su alimento, su sustento, mientras estuvieran, ¿dónde? En alguna ciudad predicando el evangelio. Pero es la misma idea. Por eso
El Señor mandó, dice el apóstol Pablo, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Muy importante que la iglesia sustente a su pastor. No que le va a dar un salario de millonario, no. Porque entonces el pastor olvidaría este principio, que primero hay que depender ¿de qué? De Dios. Siempre, siempre, siempre. Y si somos fieles en nuestro trabajo, Él nos dará lo necesario para sustentar a nuestras familias. Y bueno, noten qué más van a hacer. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién sea digno en ella y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Noten, parece que los discípulos van a una ciudad, llegan a un pueblo, ¿verdad? Y entonces empiezan a predicar el Evangelio. ¿Quiénes van a ser los dignos? Es una buena pregunta. Mucha gente lo entiende así, bueno, tal vez va a ser alguien importante, alguien poderoso, que va a tener dinero para que los acoja en su casa. No. Los dignos, por el contexto, son aquellos que cuando los apóstoles llegan a una ciudad, predican, reciben el mensaje y reciben también al mensajero. En otras palabras, reciben a Jesús, el Señor. Y entonces dice, y al entrar en la casa, saludadla, den el saludo. ¿Cuál era el saludo? Lucas nos dice que el saludo era: pase a esta casa. La paz, el shalom de Dios, la salvación sea a esta casa. ¿Recuerdan cuando Zaqueo quería ver a Jesús? Él era chaparrito y entonces tuvo que subirse a un árbol y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate, vamos a tu casa, porque ha llegado a esta casa que la salvación. Entonces los apóstoles saludaban, no porque su saludo fuese mágico. Si esa familia había confesado creer en Cristo, la paz de Dios, esa paz de Cristo realmente había llegado a esa casa. Pero podía pasar que esa familia no fuese sincera. Por eso Jesús dice después: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Claro, quienes reciben el Evangelio de manera hipócrita no reciben la verdadera paz. Recibirán beneficios del mensaje de salvación, ¿verdad? Pero no reciben la salvación. Por último, los discípulos van a encontrar oposición. Noten cómo dice, versículo 14: y si alguno no los recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El misionero, el pastor, la iglesia, los hermanos, debemos recordar como los apóstoles: no todos los que escuchen el Evangelio van a creer. No es de todos la fe. Pero Dios tiene su pueblo. Pero el hecho de que muchos nos rechazarán no quiere decir que debemos dejar de predicar el Evangelio. Debemos ministrar el Evangelio. Entonces, cuando alguien no acepta el Evangelio, ¿es signo de que el Evangelio ha fracasado? No, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía al Señor. La palabra de Dios salva, y a los que la rechazan los condena. Y dice: salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Esa era una práctica en el pueblo judío, de que los judíos, cuando iban a territorio gentil o andaban caminando por allí y entraban al territorio de Israel, ¿qué hacían? Sacudían sus pies para que se les cayera hasta el polvo de la tierra de los gentiles donde habían estado. Era una forma de decir que no consideraban a los gentiles como pueblo de Dios y no querían contaminarse con ellos. Y noten lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Por eso es que Jesús no está en contra de ministrar a los gentiles, como ya dijimos, porque estos judíos, esta ciudad, estas casas que rechacen el Evangelio serán tratados como si también fueran ¿qué? Gentiles. ¿Qué es aquello entonces que nos hace iguales delante de Dios? Solo el Evangelio. Y sin el Evangelio, todos somos paganos, todos somos gentiles, incluyendo a los mismos judíos.
Dios no tiene favoritos, hermanos. Dios no tiene preferidos. Y dice después en el 15: de cierto os digo que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. El Señor habla del castigo. Claro, los que rechazan el Evangelio serán castigados. Y Jesús lo dice de una manera importante. De cierto, en el griego original la palabra es amén. Amén, amén. De cierto, es verdad, esto es importante. El que reciba el Evangelio será castigado. ¿Recuerdan a Sodoma y a Gomorra? Eran gente mala, gente perversa. Y fueron castigados, fueron condenados, fueron quemados, ¿verdad? Desaparecieron todas esas ciudades de la llanura. Y dice el Señor Jesús: más grave será el castigo para aquellos que rechacen el Evangelio del reino. Por eso Él dice que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y los de Gomorra en el día del juicio para aquella ciudad. En otras palabras, los que rechazan el Evangelio recibirán un castigo más severo. Por eso es que aún en el infierno habrá grados de castigo. Aquí lo vemos, aquí lo aprendemos. Unos serán más castigados que otros. ¿Quiénes serán más castigados? Los que escucharon el Evangelio, los que despreciaron ir a la iglesia, los que conocían y dijeron no al Evangelio. El castigo de ellos será más severo. Jesús no ha terminado de dar instrucciones, pero hasta ahora, ¿cuántas lecciones hemos aprendido? La iglesia no está sola. Ha sido llamada, autorizada y enviada por Jesús. Sabemos que debemos confiar siempre, antes que en cualquier otra cosa o persona, debemos confiar en la gracia de Dios. No en los ricos, no en los poderosos, en la gracia de Dios. Porque en el centro del Evangelio está eso, ¿verdad? La gracia de Dios. Prediquemos confiando en esto, que aunque algunos rechacen, otros recibirán el Evangelio y serán salvos. Amén. Vamos a orar para terminar la grabación. Señor, gracias por tu palabra. Oramos que nos ayudes a ser fieles al llamado y al envío a donde nos has enviado, al mundo, para predicar el Evangelio como lo hiciste con los 12 apóstoles. En Cristo Jesús. Amén.